Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Mundo en Espiral, escritura, libros y cultura pop. Yo soy Benjamín SZ y en esta ocasión, dentro de la sección de libros, te voy a comentar acerca de esta novela que se llama El Club de la Pelea. Fue publicada en 1996 y escrita por el autor norteamericano Chuck Palahniuk. Si quieres saber un poquito más acerca de esta novela, quédate conmigo unos minutos. Antes de hablarte específicamente de la novela, te voy a comentar algunas cosas acerca de la vida del autor que también tienen relevancia dentro de esta novela. Chuck Palahniuk nació en Washington y cuando le tocó la hora de llegar a estudiar la universidad, se mudó al estado de Oregon. Ahí va a estudiar periodismo en la Universidad de Oregon también y terminando se va a mudar a Portland, en donde como no puede conseguir trabajo de periodista, se va a meter de mecánico en una fábrica de camiones. Al mismo tiempo pues empieza a escribir en los tiempos que le deja libre su trabajo y también dos actividades que digamos que también van a ser no solamente relevantes para su vida, sino también para la novela del Club de la Pelea. Y la primera es que se inscribe como voluntario en un hospital que atiende a pacientes con enfermedades terminales. Y como parte de su labor, Chuck Palahniuk, bueno, pues tenía la obligación, la tarea más que la obligación, la tarea de acompañar, de sacar a pasear a estas personas que sufrían ya enfermedades terminales. Posteriormente comentaré qué tiene que ver con la novela, pero bueno, ahí está esta anécdota. Otra anécdota también de su vida relevante para la novela es que ingresa a la Sociedad de la Cacofonía, que es una sociedad secreta, lúdica, digamos como divertida, que nace en San Francisco y que está influenciada por el dadaísmo, el surrealismo y cuya finalidad no es exactamente hacer arte, sino realizar algunas acciones un poco de carácter artístico, de carácter lúdico, que les permitan a sus participantes, digamos, como romper un poco las reglas de la vida real. Esta sociedad de la cacofonía, además de estar influenciada por el dadaísmo y el surrealismo, también va a tener una influencia de esta novela, de esta película que se llama Stalker, del director ruso Tarkovsky, y digamos que lo adoptan haciendo paseos a la zona, que pueden ser paseos por las alcantarillas o por lugares que nadie sabe por dónde van a andar, pero que digamos forma parte de esta actividad graciosa, lúdica de la sociedad de la cacofonía a la que se va a unir Chuck Palahniuk. Posteriormente, y como él menciona también en varias entrevistas, se va a inscribir en el taller de literatura de un novelista también norteamericano que se llama Tom Spanbauer, y ahí es donde ya por fin digamos como que empieza a trabajar sus textos de manera pues más profesional y también más disciplinada, ¿no? Chuck Palahniuk le agradece pues siempre que puede a este autor digamos la influencia y pues la posibilidad de ir trabajando sus textos, ¿no? El último aspecto respecto a su biografía es que Chuck Palahniuk forma parte también de una generación de autores como Bret Easton Ellis, que publicó esta novela que se llama American Psycho, Psicópata Americano, o Douglas Coupland, famoso por su primera novela, que nombró una generación, pues la generación X, ¿no? Así se llama la novela. También es, digamos, como compañero de generación de este autor galés que se llama Irving Welsh, cuya novela Trainspotting pues también se convirtió al cine. Entonces, bueno, pues definitivamente Chuck Palahniuk va a estar también no solamente ligado a ellos generacionalmente, sino en cuestión de estilo y también de temáticas. A Chuck Palahniuk en general también se le suele relacionar su literatura con un autor más grande que se llama Kurt Vonnegut y que bueno, pues realmente sí hay una gran influencia en el trabajo de Chuck Palahniuk de este otro autor. Entonces, bueno, por el momento les dejo estas pequeñas referencias biográficas que, como comentaré ahorita, tendrán que ver también con esta novela El Club de la Pelea. Y bueno, pues ya hablando específicamente de la novela, como les había comentado,
fue publicada en 1996. No es la primera novela de Chuck Palahniuk, pero sí es la primera que se publica. Algunas características, digamos, como muy generales de la novela, es que es una novela que está narrada en primera persona por un narrador protagonista del cual no sabemos su nombre. Esa es una característica, digamos, como padre de este libro, ¿no? Nos va a contar la historia entonces de este narrador, personaje, que es un oficinista, es un empleado de una compañía de seguros y sufre de insomnio. Entonces lo único que se le ocurre a este personaje para vencer su insomnio es acudir constantemente a grupos de autoayuda de enfermos terminales. De aquí la anécdota de la propia vida de Chuck Palahniuk, que rebota también un poco en la novela. Entonces es la única manera en la que encuentra este personaje en la que puede llorar, descargar todas sus emociones con estos grupos de autoayuda de enfermos terminales y así, digamos, lograr dormir. El problema es que se va a aparecer una mujer que se llama Marla Singer, que pues al parecer también tiene la misma idea que el narrador o el protagonista, es decir, asiste a los mismos grupos de autoayuda a los que asiste al narrador y pues por lo tanto este personaje se ve un poco pues desenmascarado, ya no puede llorar y por lo tanto le vuelve el insomnio. Es justo cuando regresa el insomnio a su vida que va a aparecer pues otro personaje fundamental en esta novela, que es Tyler Durden, que en realidad pues digamos como que es un aspecto de su personalidad, pero aparece justo en el momento en el que el personaje no puede dormir. Tyler Durden va a ejercer una influencia pues poderosa en el personaje y al principio digamos como que lo va a obligar a encontrar aquellas características de su personalidad que habían permanecido ocultas y lo primero que empiezan a hacer es pues a golpearse. Van a fundar, como la novela se llama, el Club de la Pelea. Posteriormente, no les voy a contar todo, pero posteriormente estos grupos que se empiezan a formar de clubes de pelea se van a convertir en el Proyecto Caos, que digamos que va a ser una especie de grupo subversivo, terrorista, revolucionario, que se van a dedicar, como la Sociedad de la Cacofonía, a la que ingresó también Chuck Palahniuk, pues a hacer diversas acciones, aunque a diferencia de la Sociedad de la Cacofonía, en el Proyecto Caos, todas estas acciones son violentas. Entonces ese es más o menos como el argumento, parte de las características, y ahora solamente pues me detendré en dos aspectos, digamos, de estilo. Son dos estrategias que utiliza en esta novela el autor, pero que también pueden ser considerados como estilo porque se van repitiendo a lo largo de sus novelas. Uno de ellos es la fragmentación narrativa, es decir, que esta novela va a estar narrada en pequeños fragmentos, comienza por el final y lentamente y brevemente va a ir avanzando hacia la conclusión, pero definitivamente la escritura es fragmentaria, ¿no? Es breve, es concisa, y este es un rasgo de estilo que se va a ir repitiendo, como les había dicho, en las otras novelas de Chuck Palahniuk. Otro rasgo muy pertinente dentro de esta novela, pero que aparece en otros libros del autor, es esta aparición, digamos, de ciertas oraciones que se van repitiendo a manera de estribillo o a manera de coro, como dice el propio autor, y que en el caso del Club de la Pelea van a estar haciendo referencia a los órganos del cuerpo humano, ¿no? Entonces el estribillo que va a aparecer, soy el corazón roto de fulano, soy la entrepierna encogida de sutano. Entonces van a aparecer constantemente estos estribillos a lo largo de la novela. También se van a estar repitiendo todo el tiempo las reglas del Club de la Pelea, van a estar apareciendo como una especie de coro. Entonces, bueno, son dos pequeños rasgos. Este rasgo de la fragmentación, que también podríamos decir que es un estilo elíptico, es decir, la elipsis es esta figura retórica que omite narrar ciertas cosas o escribir ciertas oraciones porque son entendibles dentro del contexto. Entonces, bueno, así va a estar escrita esta novela.
Y bueno, ahora me gustaría hablarle un poco de los temas que aparecen en esta novela. En primer lugar, creo que sí es importante el contexto, digamos, generacional. Entonces, algunos de los tópicos o de los temas recurrentes para la generación X van a aparecer en esta novela. Un poco se trataría de una generación que crece en la crisis, en lo que se ha llamado la crisis de las ideologías, en una sociedad consumista y particularmente en una sociedad en la que el divorcio, digamos, ha cobrado pues mayor normalidad, y en la que justamente pues vamos a tener a toda una generación de niños y de niñas creciendo solamente con su mamá. Es parte bien importante esto dentro de la novela. Entonces, bueno, el contexto de la generación X va a ser importante. Junto con pegado está un poco también el tema o la cuestión del género, ¿no? El Club de la Pelea ha sido un poco criticada porque es verdad que ciertos grupos de lo que podríamos decir de una masculinidad tóxica la han reivindicado muchísimo para sus propios fines, y no me meteré tanto con eso, pero sí me gustaría de alguna manera señalar que tanto esta novela como la posterior obra de Chuck Palahniuk siempre hay una crítica, digamos, a la construcción de los géneros sexuales. En el caso del Club de la Pelea, lo que vamos a ver es la crisis completamente de la masculinidad. Entonces estos personajes son unos personajes que no alcanzaron a llegar al límite de lo masculino, que no cumplen con los requisitos para ser lo que supuestamente debe ser un hombre, ¿no? La respuesta que ellos encuentran pues es la respuesta más fácil, es decir, la respuesta de la violencia, ¿no? Quizá se puede decir que no es la respuesta más adecuada, y en eso sí tendría razón pues la crítica que se hace a esta novela, pero pues de alguna manera lo que nos quiere indicar es justamente la crisis de género que están viviendo también los hombres de esta generación X, ¿no? Es muy significativo que el grupo favorito de autoayuda al que acude el narrador sea un grupo de cáncer testicular, en donde va a conocer a un personaje, Bob, que en su vida pasada era un físico-culturista, es decir, un ejemplo de lo que puede ser un cuerpo masculino hegemónico, y que sin embargo por hacer abuso de los anabólicos contrae cáncer y lo tienen que castrar, y además va a desarrollar el crecimiento de senos. Entonces Bob es uno de estos personajes recurrentes en la obra de Chuck Palahniuk que digamos que pone en cuestión la crisis también de los géneros como han sido construidos culturalmente. Entonces, bueno, pues por esa parte me parece que es un detalle que de repente luego no se suele mencionar, y se menciona solamente la parte de la masculinidad tóxica. Otra de las cosas que me parecen significativas también de esta novela es su adaptación a película. Cuando se publica en 1996 el Club de la Pelea, no es tan bien recibida. De hecho, pasa un poco en lo oscurito hasta que llega la película. La película es dirigida por David Fincher. Me parece una excelente adaptación de pues muchos de los elementos cinematográficos que ya aparecen también en la novela. Sin embargo, es verdad que la película se impuso, digamos, un poco a la novela, y que pues definitivamente es mucho más conocida, ¿no? Es de esos casos, y por eso lo menciono, en que a veces es difícil ya leer la novela sin pensar en los actores, en este caso en Edward Norton, en Brad Pitt y en Helena Bonham Carter, ¿no? Es muy difícil porque la película se impuso demasiado, ¿no? Hay que decir que es verdad que la película también es muy buena, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay esta relación, y siempre habrá ya entre novela y película.
Y bueno, un poquito a manera de conclusión, me gustaría invitarlos a que lean la novela. Me parece interesante porque es una novela breve que en pocas páginas nos puede dar una idea acerca de lo que puede ser una literatura de corte más contemporáneo o de corte un poquito más experimental. Es decir, no es un relato clásico, aunque tampoco es un relato tan vanguardista. Pero sí me parece una gran virtud de la novela. Es una muy buena novela que utiliza recursos poco usuales, de maneras también poco usuales, y que en poco tiempo nos puede dar a nosotros, digamos, como que la muestra de lo que puede ser una literatura que se aparta de los moldes tradicionales. La otra reflexión es acerca de la semejanza y la diferencia que existe entre la obra de Chuck Palahniuk y la obra de Kurt Vonnegut, que es un autor más grande que él, pero como les había dicho, es un autor con el que se le suele relacionar. Yo creo que leyendo incluso posteriores novelas de Chuck Palahniuk, sí queda como muy claro que estamos en una época, en la época de Chuck Palahniuk, en la que se privilegia sobre todo el simulacro, en la que el aspecto político, digamos, o ideológico de la sociedad se queda un poco en suspenso por esta enorme duda que tiene la gente de la generación X acerca de las ideologías, ¿no? Esa va a ser una de las grandes diferencias con el trabajo de Kurt Vonnegut, quien de alguna manera, a pesar de que también su narrativa es muy arriesgada, en ese sentido muy contemporánea y quizá hasta vanguardista, él sí mete, digamos, como una especie de contexto político, y es lo que va a ser la gran diferencia desde mi perspectiva con la literatura de Chuck Palahniuk. Al parecer, yo no las he leído todas, pero al parecer el estilo de Chuck Palahniuk no cambió demasiado al paso de los años. Tiene muchos libros, y lo que puede ser una virtud de repente en el Club de la Pelea, en muchas de sus novelas se convierte en un exceso de fragmentación, en un exceso de sangre, en un exceso de violencia, en un exceso de fractura de la estructura narrativa, y ya me parece que ya no funciona tan bien. Entonces, pues ojo con eso. Yo realmente a la que recomiendo es el Club de la Pelea. Vean, también recomiendo muchísimo las opiniones que tiene Chuck Palahniuk acerca de la propia escritura. Hay afortunadamente muchísimas entrevistas, mesas, congresos en los que participa y en las que sí da su punto de vista acerca de su proceso creativo, y que sí me parece que es ahí sí muy interesante, ¿no? El libro que sí también leería es uno de los últimos que sacó, que también es justamente un libro en donde habla sobre su proceso de escritura y en donde nos cuenta prácticamente qué es lo que le ha funcionado y qué es lo que no a la hora de hacer sus novelas. Entonces, pues yo los invito a que lean esta novela, que también vean la película, que las comparen, y que si leen acaso otros de los libros de Chuck Palahniuk, pues también me comenten si les gustaron, si creen que Club de la Pelea es la mejor y lo demás ya no tanto, o bajó un poco la calidad. Pues espero que me comenten. Espero que estén bien. Les mando un saludo en esta tarde fría y lluviosa, y nos vemos pronto. Adiós.